Vamos a ir a nuestro tiempo de estudio. Bienvenidos todos. Qué bueno, le damos gracias a Dios porque seguimos firmes en nuestra fe. Amén. Seguimos creyendo, seguimos esperando que Dios hable a nuestras vidas. Estamos dispuestos para recibir lo que tenga para nosotros. Vamos a ir un momento a la segunda carta de los Corintios. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. Antes de ir al estudio acerca de la necesidad de crecer, de madurar, de dar fruto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3, por favor. Ubíquense allí en sus Biblias. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. ¿Sí lo tienen? Bueno, entonces dice así: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta a la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de nuestro Dios. Y dice el versículo 5, como ven, andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Bueno, ¿qué podemos mirar de interesante aquí? Ustedes saben que uno de los propósitos del diablo, o sea, el diablo existe para una cosa, y es para llevar a la perdición a los seres humanos. Para eso existe. Si ese propósito no existiera, el diablo no tendría razón de ser ni de existir. Siempre, desde el principio, él ha querido echar a perder la creación más grande de Dios, que son los seres humanos. Ahora, en el primer intento, Satanás lo logra. Conocen la historia de lo que pasó con Adán y Eva, ¿cierto? Los engaña y logra exponer a la humanidad entera a la perdición. Logra exponerlos a la condenación. Dice Romanos que después del pecado todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué significa? Significa que todos estábamos sin esperanza de salvación. Bueno, pasaron muchos años, pero Dios en su infinita misericordia tenía otro plan, tenía una opción para salvar a la humanidad. O sea, Dios no quiso dejarnos perdidos y crea el plan de salvación ¿a través de quién? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo, entonces, con su muerte y sacrificio, Dios da una segunda opción de salvación. Abre otro camino para los que quieran encontrar su salvación. Hasta ahí todo está bien. Pero resulta que el enemigo vuelve a salir a la escena y sigue empeñado en su propósito de estorbar que la gente llegue a la salvación. ¿Por qué? Porque después de que Cristo muere, si no fuera por la intervención del enemigo, todas las personas, todo el mundo sería salvo. Entonces, ¿cuál es la estrategia del enemigo? El enemigo ya no puede perjudicarnos empujándonos al pecado como lo hizo con Adán y Eva. ¿Por qué no puede? Porque esa estrategia ya no le funciona. ¿Y por qué no le funciona? Porque el pecado en Cristo tiene perdón, tiene solución. Si yo peco, en Cristo tengo solución para mi pecado. Entonces, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Miren lo que hace aquí, ¿no? Lo que ya leímos en esos pasajes anteriormente. Dice que trata de esconder esa buena noticia. Y miren lo que dice el texto, como el versículo 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen y son incapaces, dice, de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Y el 3 que dice, el 3 dice, si la buena noticia es el mensaje del Evangelio, dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está escondida de la gente que se pierde. ¿Qué hace entonces el enemigo ahora? Sencillamente la estrategia de Satanás hoy es esconder la buena noticia.
es esconder el mensaje de salvación. A él no le interesa que las personas conozcan que hay un camino de salida a la condenación. Y va más allá. Y no es solamente que lo esconde, sino que también lo tergiversa. Si usted conoce el camino, bueno, para los que nunca lo han oído, entonces el enemigo trata de que nunca lo escuchen. Pero para los que lo han escuchado, ¿qué hace el enemigo? Trata de distorsionar el mensaje, ¿no? Para que las personas se desvíen su atención a otras cosas, como son, por decir algo, lo que conocemos ahora, el evangelio de la prosperidad, por decir algo, ¿no? Esa es una distracción del enemigo para que las personas no pongan la mirada en el mensaje del evangelio, sino que pongan la mirada en otras cosas que pueden ser buenas, pero que nunca van a llevar a la persona a la salvación. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer es tratar de conocer todo lo que más podamos acerca del mensaje de salvación. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. El enemigo va a intentar que usted no lo escuche, que usted no lo conozca, y que si le llega ese mensaje, le llegue distorsionado para que usted se pierda de todas maneras. Así es como el enemigo trabaja. Entonces ahora vamos a tomar el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a mirar, seguimos viendo la importancia del conocimiento del plan de salvación de nuestro Dios para cada uno de nosotros. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice así: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen. ¿En qué dice? En el conocimiento. Esa es la palabra clave. A medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dotado o nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense, dice, al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Bueno, ahora es Pedro, el apóstol Pedro, el que se pone de acuerdo con el apóstol Pablo, porque Pedro dice: así como Pablo les enseñó, yo también les enseño. Pedro escribe 2 cartas, ¿no? Y él no destina las cartas a una iglesia en particular. Si usted mira el saludo o el encabezado de las cartas, son cartas universales. ¿Esto qué significa? Que las cartas fueron escritas a todas las iglesias que estaban situadas en Asia Menor, porque las iglesias que se conocían en el tiempo que ellos escribieron fueron las iglesias de Asia Menor. Ya lo habíamos dicho, como son la iglesia de Gálatas, la iglesia de Éfeso, Colosenses, Filipenses, inclusive le escribieron a los romanos, a los corintios. Entonces es importante que nosotros conozcamos el contenido de estas cartas. ¿Sabe por qué? Porque estas cartas son la orientación de los apóstoles a las iglesias que ya existían en ese tiempo. Y son iglesias que se identifican con nosotros, con nuestra fe. ¿Por qué los escritos del Antiguo Testamento, o sea, son interesantes, son importantes, pero no son tan decisivos como las cartas del Nuevo Testamento? Porque los mensajes para el Antiguo Testamento eran solo para los judíos.
solo para el pueblo de Israel, mientras que las cartas de los apóstoles son para la iglesia que vive en el tiempo de la gracia, o sea, para nosotros mismos. O sea, si usted le va a dedicar tiempo al estudio, dedíquele tiempo al estudio del Nuevo Testamento. Ahí encontramos el mensaje claro para nosotros. Entonces, el propósito del apóstol Pedro es el mismo que el del apóstol Pablo, y es atacar a los falsos maestros que tratan de pervertir el evangelio de Cristo. Eso lo dice en el capítulo 2 del mismo libro, capítulo 2, versículo 1. Pedro está hablando de esto. Miren lo que dice: pero en Israel hubo falsos profetas, tal como habrán falsos maestros. ¿Entre quiénes? Entre ustedes. O sea, ¿entre ustedes quiénes? Nosotros. Falsos maestros, dice, ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia y repentina destrucción. Habrán muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de ¿quién? De la verdad. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás, el enemigo. Lo acabamos de decir. Ahora, al enemigo lo que le interesa es que el camino de la verdad sea desprestigiado, que el camino de la verdad del evangelio pierda valor, que no sea bien recibido. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tiene tantas estrategias el enemigo, y una de esas estrategias es usando ¿qué? Falsos maestros y falsos profetas. ¿Qué hacen los falsos maestros y falsos profetas? Pues lo que hacen es tapar la verdad y reemplazarla con una mentira. Es como cuando usted va por ahí, ¿no?, preguntando por una dirección que usted necesita porque no conoce, y se encuentra con alguien malintencionado. Se le acerca: por favor, me dice dónde queda esta dirección. Y esa persona que ya tiene intenciones de perjudicarlo dice: ah, sí, esta dirección queda por este lado. Pero es mentira. Lo está llevando ¿a dónde? A un callejón oscuro para luego ¿qué? Robar. ¿Sí? Es lo que hace el enemigo, presentarse como ángel de luz, así dice la palabra, con astucia. Mire lo que dice el versículo, en la última parte, hablan falsos maestros, ellos les enseñarán, ¿cómo dice? ¿Con qué? El versículo 1, la última parte, dice, estamos mirando segunda de Pedro 2:1. Ahí está, dice, ellos les enseñarán con astucia. ¿Qué significa la palabra astucia? Significa se darán sus mañas, trabajarán para eso, se prepararán para, dice, con astucia, herejías destructivas. La palabra herejía, ¿qué significa? La palabra herejía significa tergiversar la palabra, o sea, decir lo que Dios no quiere decir. Esa es una herejía. Y las herejías son destructivas y llegarán hasta que puedan negar al mismo Señor. Ese es el fin del enemigo, que las personas nieguen a Cristo, que las personas renieguen de Cristo, que se resistan a seguir el camino de la salvación. Entonces, el problema es lo que dice el versículo número 2. Ese es el problema, ¿no? Y esto es lo que a mí me preocupa realmente. Dice, y habrá que muchos, oiga bien, muchos, no es pocos, es muchos, que seguirán sus malas enseñanzas. ¿Cuál es la única manera, la única alternativa que nosotros tenemos para asegurar que vamos por el camino correcto? Es el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Hermano, la pereza para estudiar, la desidia para estudiar la palabra, hermano, eso ya lo hemos dicho varias veces. Eso, detrás de todo eso hay una manipulación del enemigo. No lo podemos llamar de otra manera, no lo podemos disfrazar de otra manera. El enemigo está allí detrás de todo eso. Entonces, sigamos adelante.
Y miremos que un verdadero conocimiento, o sea, la carta del apóstol Pedro comienza hablando acerca del poder transformador del verdadero conocimiento. Hermano, lo único que puede transformar su vida es el conocimiento. Nada más es el conocimiento. Y eso nosotros tenemos que tenerlo bien en claro. Yo leía una frase de un educador colombiano que decía: la única esperanza que el mundo tiene para cambiar es la educación. Es lo que más, ¿no?, produce efecto. Es lo que más produce efecto. Es el conocimiento. Y el enemigo lo sabe. Su transformación, mi crecimiento, ¿no?, el mejorar mi conducta, el cambiar lo malo por lo bueno, depende del conocimiento. Entonces nosotros tenemos que, mire, llegamos a una época donde la gente no quiere adquirir conocimiento. ¿Cuántas personas leen libros? Una pregunta: ¿usted se ha leído un libro? ¿Cuántas usted no lee un libro? Una persona. Leer es que adquirir ¿qué? Conocimiento, ¿no? Pero ahora no. Yo estaba mirando, inclusive lo compartí un video de una psiquiatra española. No sé si de pronto les llegó hablando de lo nocivo que está resultando la adicción a estos dispositivos. Me llamó la atención porque ella lo explica científicamente y dice que el estar pegado a este dispositivo, ¿no?, que nos permite ver y oír, nos da visión y audición, dice que está afectando una parte que el ser humano tiene en el cerebro, en la parte de adelante, y sobre todo afecta a los niños que están en desarrollo de su cerebro. Y esto está haciendo que las personas pierdan la capacidad de poner atención y de mirar con atención. Está afectando esa parte. Y dice que en unos años las personas van a ser autómatas prácticamente. Van a ser personas que no van a tener la capacidad de poner atención. O sea, de estar concentrados por un momento. Y eso va en contra de adquirir el conocimiento, porque para usted adquirir conocimiento usted tiene que poner ¿qué? Atención. Entonces esto está dañando enormemente al ser humano. Es la droga de este siglo. ¿Usted pondría un minibar en su casa? Un minibar con alcohol, con aguardiente, o bebidas alcohólicas, y permitiría que sus niños de 3, 2, 5 años tengan acceso a la bebida del alcohol? ¿Lo permitiría? No. Nadie lo puede hacer. Es lo mismo que pasa cuando a los hijos se les permite no tener acceso a estos. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la adicción a esto es una adicción tan negativa y tan destructiva como la adicción al alcohol o a las drogas. Destruye de la misma manera. Y todo esto está en contra ¿de qué? De adquirir el verdadero conocimiento. Entonces tenemos que comenzar desde nosotros mismos, porque seamos conscientes, esto nos absorbió a todos. A todos. Si a alguien se le pierde el celular, ¿qué pasa con esa persona? Se desespera, ¿es cierto? Todo se puede quedar en la casa menos que esto. Usted se devuelve de donde sea a traer ¿qué? Esto, ¿sí? A traer esto. Y dice que los sonidos, ¿no?, que hacen posible las notificaciones. Todos los celulares tienen unos sonidos que avisan que usted tiene una notificación. Dice que eso tiene en alerta total la mente de los seres humanos. Usted escucha el sonido de una notificación y se levanta de donde esté, deja lo que está haciendo, así esté comiendo, lo deja y va y consulta el celular. Entonces esto es grave y todos estamos cayendo en esta situación. Ahora, qué bueno que lo tuviéramos ahí para estudiar la Biblia, ¿no? Porque esa es una de las ventajas. Entonces, hermano, el enemigo tiene estrategias para alejarnos ¿de qué? Del conocimiento del verdadero evangelio.
Bueno, uno de los deseos del apóstol, según el texto, vamos a la primera, el primer capítulo de Pedro, donde comenzamos. En el versículo 2, ¿cuál es el deseo de Pedro para los creyentes? Versículo 2, a ver, léanlo allí con calma. Esto es estudiar, con calma, relajaditos. Por eso proyectamos el versículo ahí, para que podamos nosotros leerlos. ¿Qué dice? Dice que Dios les dé cada vez, que dice más que gracia y paz. Pero esa gracia y esa paz crecerán a medida que conozcamos a Jesucristo. A medida que conozcamos a Jesucristo. Sin conocimiento no hay transformación. Es el conocimiento el que nos permite encontrar o acomodar nuestra vida a la voluntad de Dios. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Qué es lo que el enemigo no quiere? Que usted sirva a Dios, que usted honre a Dios, que su vida se acomode a la voluntad de Dios. Eso al enemigo no le conviene. Y por eso él va a tratar por todos los medios de mantenerlos alejado del conocimiento de Dios. Entonces, mire, ¿qué es la gracia y la paz? Cuando hablamos de gracia aquí, no estamos hablando de la gracia de Dios para con nosotros, no. ¿Qué significa gracia? Significa encontrar ¿qué? ¿Cómo lo describiríamos? Esa persona encontró gracia, encontró ¿qué? Favor, aceptación. Entonces el apóstol Pedro dice: yo quisiera que ustedes tuvieran aceptación de Dios, que sus vidas tuvieran gracia delante de Dios, que Dios los mirara como algo agradable a ustedes. Eso es diferente a la gracia. Dios nos dio gracia a nosotros, ¿no? Cuando envió a su Hijo y nos salvó, por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque nos amó, porque somos agradables, porque nos quiere junto a Él. Pero también es necesario que Dios se agrade de nosotros. Ahora, Él debe agradarse de nosotros. Y hay un texto que nos ayuda a entender la diferencia entre esta gracia de Dios hacia mí y la gracia mía hacia Dios. Es Lucas 2:52. Este texto está hablando de Jesucristo, del mismo Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 52, dice así. Miren lo que dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Esto se dijo de Jesús cuando fue encontrado en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Tenía 12 años Jesús ahí. Ahora, miren lo que dice esta es historia, ¿no? Hablando de Jesús. Jesús crecía en ¿cuántas áreas? 3 áreas: sabiduría, estatura y gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces es necesario que nosotros crezcamos en esas 3 áreas, ¿sí o no? Sobre todo los padres que están levantando a sus hijos necesitan entender que no solamente deben encargarse de que sus hijos crezcan en estatura. ¿Por qué? Porque la preocupación muchas veces de los padres, ¿cuál es? Que mi hijo que esté bien físicamente, ¿no? Que tenga el peso, que tenga la talla y que esté creciendo. Eso es todo lo que buscan los papás hoy en día. Pero también es necesario que se den cuenta de que están creciendo ¿en qué? En sabiduría. Pero en sabiduría de cosas buenas, en sabiduría de cosas que los van a edificar, no lo que estamos hablando ahora, ¿sí? ¿Por qué las personas son tan irresponsables de entregarles estos celulares a un niño de 2 años? Son irresponsables de verdad y no saben lo que están haciendo. Y esto se salió de las manos. Yo no sé por qué. Esto se salió de las manos. ¿Saben qué hacen algunas mamás? Para que el niño les deje hacer el oficio, ¿qué hacen? Ahí está el celular. Por eso ellos terminan sabiendo manejar el celular más que nosotros mismos, ¿sí? No, para que se entretenga. Claro, él no ve, ni oye, ni come, ni siente durante todo un día si es posible. Usted no lo ve, pero usted le está haciendo ¿qué? Un gran mal, ¿sí? Entonces, ¿en qué clase de sabiduría están creciendo nuestros hijos?
Jesús crecía en sabiduría, ¿hacia dónde? ¿O en qué? ¿En el conocimiento de quién? De Dios, en el conocimiento de las Escrituras, porque ahí lo confirma el texto. Dice que él le ganó la discusión ¿a quiénes? A los doctores de la ley. Él se sentó a los 12 años a discutir con los doctores de la ley, y los doctores de la ley se quedaron con la boca abierta escuchándolo. En cuanto a los celulares, yo pienso que... Sí, esa es la verdad. Ahora, pero es claro que la educación debe comenzar ¿con quiénes? Con nosotros, con nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, estas son herramientas buenas. Qué bueno, ¿cierto? Podernos comunicar inmediatamente, eso es un beneficio, poder encontrar la palabra de Dios allí. O sea, pero qué bueno que lo tomáramos como eso, ¿no? Como una herramienta que se necesita cuando se necesita, pero que lo podamos controlar cuando no lo necesitamos. Entonces, 3 áreas, ¿no? Sabiduría. ¿Pero sabiduría en qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y lo otro dice, crecían en la gracia, dice la Reina Valera, en gracia o en el favor para con Dios. Cuando una persona crece en estas 3 áreas, hermano, tiene todo ganado, todo ganado. No solamente se gana el favor de Dios, sino que también se gana el favor de ¿quiénes? De toda la gente. ¿Cómo es eso? ¿No? Mire, una persona, o sea, la gracia para con Dios solamente se puede obtener cuando se obtiene primero ¿qué? Sabiduría. Si yo tengo conocimiento y vivo en el conocimiento, voy a alcanzar ¿qué? Gracia para con Dios. Y tener gracia para con Dios me da gracia ¿para quién? Para con la gente. Una persona, sea niño, sea joven, sea adulto, anciano, quien sea, una persona que le teme a Dios, es una persona que adquiere respeto de los demás, que adquiere cariño de los demás, admiración de los demás. ¿Por qué? Porque esa persona vive para hacer el bien, no vive para hacer el mal. Y esa es la manera como alcanzamos ¿qué? Gracia delante de Dios y delante de los demás. El otro día decíamos, hermano, que nuestros hijos deberían ser las personas que, o sea, que nos hagan quedar bien, ¿no? Que nos hagan quedar bien en todo lado. Pero todo eso tiene un costo, y es que debemos nosotros como padres dedicar tiempo para que nuestros hijos conozcan el temor de Dios y conozcan a Dios. Recuerde, el enemigo trajo los celulares. Usted verá, los puede utilizar para bien o los puede utilizar para mal. Eso ya depende del criterio de cada uno de nosotros. Entonces, la paz es otra necesidad. Yo ruego que les dé gracia y paz. La paz es una necesidad ¿de quién? De todos los seres humanos. Pero en el mundo no hay paz. No se consigue la paz. ¿Qué es la paz? Paz es tranquilidad, paz es descanso, paz es la capacidad de mantener la calma aún en medio de las más grandes dificultades. ¿Qué es lo que falta hoy en día? Paz, tranquilidad, paz total, dicen hoy, ¿no? Por ahí, por los medios. Vamos a conseguir la paz total. Hermano, qué bonito suena, pero qué difícil es poder lograrlo sin el conocimiento ¿de quién? De Dios. No se lo puede lograr. Y nosotros desde aquí, desde nuestra posición, sabemos que esa paz total es imposible. Porque la paz total es el resultado de que nosotros tengamos el conocimiento de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que puede producirle a usted paz como una persona que ama a Dios? Lo que a usted le puede producir paz es saber que usted está agradando a Dios. ¿No le parece que eso es importante? Si yo sé que estoy agradando a Dios, yo puedo dormir en paz. Yo puedo vivir en paz y puedo morir en paz. Porque sé que estoy ¿qué? Agradando a Dios. Pero si no estoy seguro de estar agradando a Dios, entonces eso me va a robar mi tranquilidad. Es como cuando usted va a hacer un viaje y no está seguro si hacerlo o no hacerlo, si le va a ir mal o le va a ir bien. Eso le trae confusión y le trae angustia. Mire, entonces la paz es el resultado de saber que estamos agradando a Dios. ¿Y yo cómo sé que estoy agradando a Dios? Cuando he logrado adquirir el conocimiento, cuando sé manejar la buena nueva, el conocimiento que Dios me da. Hay mucha gente que no tiene paz porque no están seguros si están haciendo lo bueno o están haciendo lo malo, y esa duda
esa duda le roba la paz. Y sobre todo cuando hay muchas personas que buscan introducir la duda en la mente de las personas. Esto no debería ser así, ¿no le parece? Pero hoy en día en el medio cristiano hay gente tratando de hacer dudar a las personas. Usted no vaya allá porque allá están mal. ¿No le han dicho de pronto a usted alguna vez así? Véngase para acá porque acá estamos bien. Es que ¿qué les están enseñando? Allá nos enseñan, no, allá eso está mal. Eso no es lo que Dios dice, eso no es lo que Dios quiere. ¿Qué produce en la mente de una persona esa información? ¿Tranquilidad? No. Produce intranquilidad, produce angustia, porque yo quiero agradar a Dios y yo estaba seguro de que estaba haciendo bien, pero hay alguien que se atraviesa en mi camino y me hace dudar, y eso trae intranquilidad a mi vida. Y hay gente, por eso hay gente que va de un lado a otro. ¿Se dan cuenta ustedes? Allá está mal, sálgase de ahí y véngase para acá. Listo, bueno, por fin llegué a donde estaba la verdad. Pero otro se le atraviesa en otro momento y le dice, no, usted está mal. Otra vez viene la duda. Y hay gente que está, como dice Efesios, como las ondas del mar, de un lado para otro, y viven sin tranquilidad. Ahora, ¿qué es lo único que nos puede garantizar tranquilidad, paz, seguridad? Es el conocimiento verdadero de lo que Dios nos ofrece en su palabra. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. Bueno, el versículo 3, que dice el versículo 3 de Segunda de Pedro, volvamos ahí. Bueno, igual esto es estudiar la Biblia, ¿no? Esto es estudiar la Biblia. Así que lo que estamos haciendo es adquiriendo, ¿qué? Conocimiento. Adquiriendo conocimiento. Por eso David, uno de los hombres sabios de la Biblia, dice, yo amo tu ley, ¿no? Y en ella me deleito. Y para mí tu ley es tan dulce como la miel a mi boca. ¿Qué querría decir David con eso? Me meto a estudiar tu ley y me olvido de todo. Es como si estuviera comiéndome la comida más deliciosa. Y por eso ellos fueron hombres sabios. Entonces vamos a mirar lo que dice. ¿Qué texto le di? El versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Miren lo que dice. Todo ese conocimiento lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, Dios dice, mediante su poder, nos ha dado lo que necesitamos para llevar una vida ¿de qué? De rectitud. Ahora, ¿a quién tiene que consultar usted si usted quiere llevar una vida de rectitud? ¿A quién? Tiene que consultarlo a Él, tiene que conocerlo a Él, porque es Él, a través de su divino poder, que nos ha permitido conocer la manera de vivir correctamente. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? Cristo el Señor. ¿Sí? Entonces, esto lo recibimos cuando lo llegamos a conocer a Él. Hay un pasaje que a mí siempre me llamó la atención y desde que lo escuché fue un desafío para mi vida, que está en Hebreos. Hebreos, el capítulo 8. Versículo 10 al 12. ¿Cómo se puede dar esto? Imagínense ustedes lo que está diciendo el apóstol acá. Bueno, él está hablando de la validez del antiguo y del nuevo pacto. El antiguo pacto se quedó atrás, ahora el nuevo pacto es el que tiene validez. Pero dice así, dice, pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuándo se dará eso? En el nuevo pacto, o sea, en este tiempo. Esa promesa es ¿para quién? Para nosotros. Y dice el versículo siguiente, y no habrá necesidad de enseñar a su vecino. Oiga bien esto. No habrá necesidad de enseñar a su vecino, ni habrá necesidad de enseñar a su pariente diciendo,
deberían conocer al Señor. Pues, ¿qué dice? Pues todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Qué está diciendo allí? Llegará el momento en que nadie tendrá necesidad de que otro le enseñe a conocer a Dios. ¿No le parece excelente esa noticia? Estamos viviendo ese momento. ¿Eso qué significa? Significa que cada uno de nosotros podemos conocer a Dios en su totalidad. Cada uno de nosotros. Porque Dios así lo estableció. El único maestro que necesitamos es al Espíritu Santo. Pero ¿por qué seguimos necesitando maestros que nos hablen y nos enseñen? ¿Por qué seguimos necesitando maestros? ¿Por qué seguimos siendo alumnos después de años y años y años? ¿Por qué? Porque no hemos adquirido conocimiento nosotros, no hemos adquirido el conocimiento. Hebreos dice que nosotros deberíamos aspirar a llegar a ser ¿qué? Maestros. Pero ¿por qué no tenemos el título de maestros a pesar de los años que llevamos? ¿Por qué? Porque no nos interesamos por adquirir el conocimiento. Es cierto que los seres humanos debemos ser alumnos un tiempo, ¿no? Debemos ser alumnos de primaria, alumnos de secundaria, alumnos de la universidad, sí. Pero no toda la vida usted puede seguir siendo alumno. Tiene que llegar el momento en que usted se va a convertir en un profesional y se va a convertir en un maestro de la materia. Pero si una persona siempre mantiene siendo alumno, ¿qué podemos decir de esa persona? Tiene un problema, ¿cierto? Tiene un problema de entendimiento, tiene un problema en su intelecto. Entonces, de eso está hablando. Todos podemos aspirar un día a que nadie nos enseñe. Nadie. Sino que nosotros mismos podemos tener la capacidad de ¿qué? De entender y conocer a Dios. Pero eso tiene que estar en nuestro proyecto de vida. ¿Cuál es su proyecto de vida? Es la pregunta respecto al conocimiento. ¿Usted aspira a seguir siendo alumno toda la vida? No, no puede. Ponga en su proyecto de vida. Yo voy a convertirme en maestro. Me voy a convertir en maestro. De pronto, la información que nosotros hemos recibido es una mala información. Y hay muchas personas que nos quieren tener como alumnos siempre. ¿Por qué? Porque siempre habrá gente que quiera dominarnos, siempre. Y llevarnos así, como el buey al matadero. ¿Sí? Pero ¿quién le pone un freno a eso? ¿Quién puede ponerle un freno a eso? Y decir, Señor, gracias, muchas gracias por su información, pero yo sé lo que hago, conozco a Dios, puedo conocer. Usted es el que puede hacerlo. ¿Sí? Usted lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasaría? Nosotros tenemos un grupo aquí, más o menos. Estamos aprendiendo. Ahora, no es que los maestros vayan a desaparecer. No. Los maestros se necesitan porque es un ministerio. El Señor estableció ¿qué? Maestros. Pero esos maestros estarían ¿para quiénes? Para los nuevos, para los que están ingresando. Y ustedes se convertirían en maestros de otros que nacen espiritualmente. Y así es como el reino de Dios se tendría que ir estableciendo. Pero si no hay maestros que hagan más maestros, entonces ese plan de crecimiento y de extensión del reino se estanca. ¿Sí? Bueno, entonces, el versículo 4 de segunda de Pedro habla de unas promesas. Y unas promesas maravillosas. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes, ¿y qué dice? Preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué necesitamos nosotros, además de conocer que Cristo es el camino a la salvación? ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer las promesas de Dios. Las promesas.
Dicen, no sé, que hay como 4,000 promesas directas en la Biblia, directas, y hay como más de 20,000 promesas indirectas en la Biblia. ¿Qué son promesas? Las promesas es lo que Dios se ha comprometido a darle a usted. Lo que usted puede esperar de Dios, esas son las promesas. Conocemos algunas promesas, ¿no? Que son como las más comunes. Sí, Dios ha prometido sanarnos cuando estemos enfermos. Esa es una promesa de Dios, sí. Dios ha prometido cuidarnos del peligro, eso está bien. Dios ha prometido sanarnos, todo eso es una realidad. Pero imagínense, son 4 o 5 promesas. Y las otras miles que hay todavía, necesitamos conocerlas. ¿Por qué? Porque es importante conocer esas promesas. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes, preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Conocer las promesas, hermano, nos ayuda a vivir una vida de obediencia y de santidad delante de Dios. ¿Usted sabía eso? Conocer las promesas es importante para vivir más lejos de la corrupción del mundo. ¿Cómo actúa esto? ¿Cómo podemos no mantener lejos de la corrupción del mundo conociendo las promesas? Pues es sencillo. Mire, si usted no conoce lo bueno que puede recibir de Dios, entonces se va a dejar deslumbrar por lo bueno, entre comillas, que el mundo le ofrece. ¿Por qué hay gente que cambia las promesas de Dios o la vida de Dios por la vida del mundo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque le parece que lo del mundo es mejor. No, yo ya me aburrí de estar en la iglesia. Eso no pasa nada, en la iglesia no pasa nada. Todo allí, ¿no? Con problemas, con dificultad, yo mejor me voy al mundo. Yo he escuchado gente decir eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocen las promesas. Y al no conocer las promesas, entonces, ¿qué pasa? No las reclaman. Y al no reclamarlas, pues, no llegan a la vida de una persona. El otro día decíamos, es posible que a alguna persona, a alguien le deje una herencia, ¿no? Un tío lejano le deje una herencia muy grande. Pero para que esa persona la pueda reclamar y la pueda disfrutar, tiene que primero que enterarse de que un tío le dejó una herencia. Pero si nunca se enteró, ¿cómo la puede reclamar y cómo la puede disfrutar? Y el enemigo está interesado en que usted no conozca las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted no conoce las promesas de Dios, va a terminar pensando que el camino de Dios es simple, es aburrido, que no vale la pena esforzarse por seguir a Dios, porque no hay promesas que valgan la pena. ¿Pero no las hay? Claro que las hay. Solamente que están, ¿qué? Veladas para nosotros. Porque el enemigo las ha ocultado de nuestra mente y de nuestro entendimiento. Entonces las personas, hermano, no sé por qué, pero ustedes saben que el enemigo utiliza la Biblia también para desviarlos, ¿no? Para desviar, para lograr su... La Biblia la utiliza para llevarle la contraria a Dios. Y hay mucha gente, hermano, que solamente habla del infierno, ¿no? Los mensajes son del infierno, y usted se va a ir al infierno, y Dios es un Dios castigador, y Dios es un Dios que está siempre a la expectativa para castigarlo cuando usted ha cometido un pecado. ¿Cuál es la imagen que ese mensaje, solo ese mensaje, transmite a la mente del ser humano? ¿Cuál es? Un Dios malo, ¿sí? Es un Dios malo. Un Dios malo. Ahora, y si usted tiene en su mente que Dios es un Dios cruel, que Dios es un Dios que solamente existe para castigar, entonces, ¿con qué ánimos usted va a caminar hacia Él? ¿Usted tendrá fuerzas para caminar hacia un Dios que sabe que lo está esperando para castigarlo? No. Esto es como cuando niños, ¿no? Y cometíamos una travesura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba con nosotros cuando sabíamos que habíamos cometido una travesura? ¿Queríamos llegar a la casa? No. Uno se iba para el monte, daba vueltas y vueltas y vueltas para no llegar a encontrarse ¿con quién? Con ese papá que sabía que lo estaba esperando ¿con qué? Con el rejo. Hay algunos que hasta se iban por días de la casa, ¿no?
Entonces, cuando a usted le venden la idea de que Dios es un Dios que solamente está esperándolo para castigarlo, ¿cómo usted va a querer correr a los brazos de ese Dios? Nadie puede querer. Pero si usted conoce que más que un Dios que es justo y que realmente no, ustedes creen que Dios castiga, no, Dios no castiga a nadie. ¿Ustedes sabían que Dios no castiga? Dios no castiga. ¿Qué es lo que castiga realmente? Son las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Aquí los legisladores de nuestro país establecen leyes y establecen que si una persona viola, ¿no?, a una niña, entonces va a tener 60 años de prisión. Ahora están pidiendo cadena perpetua. Ellos se reúnen, hacen la ley y la dejan allí en el código, pero ellos no están pensando en castigar a uno en particular. No sé si me hago entender. Ahí está la ley, ¿no? Si alguien, oiga bien, si alguien comete ese delito, entonces es la ley escrita la que lo condena. No es la persona que hizo la ley, sino la misma ley. No sé si me va a entender. ¿Sí? Ahora, el presidente hace la ley, los de la Constitución hacen la ley, y si un hijo de ellos viola esa ley, ni ellos mismos podrían ¿qué? Evitar el castigo, porque la ley ya está sancionada. Lo mismo hizo Dios. Dios creó las leyes, nos las dio a conocer y nos dijo claramente: si ustedes las violan, entonces ustedes van a recibir las consecuencias, y yo, por mucho que los quiera, nada voy a poder hacer por ustedes, porque es la consecuencia de sus acciones. Así que no culpemos a Dios. ¿Qué es Dios? Un Dios de amor y de misericordia. Amén. Es un Dios de amor y de misericordia, que nos amó tanto que dio la vida de su Hijo por nosotros. ¿Qué más prueba del amor queremos? Entonces, cuando usted no conoce el favor que usted tiene de parte de Dios, entonces usted no va a correr a los brazos de Dios. Usted no va a poder, no tendrá fuerzas para seguir adelante luchando en contra del mundo, en contra de sus ofrecimientos. ¿Por qué? Porque usted no tiene claro a quién es que está acudiendo. Tiene que mirarlo como un Dios de amor, como ese Dios que lo está esperando para perdonarlo, para abrazarlo y para decir: sí, sé que pecaste, yo vi cuando pecaste, pero te amo tanto que di mi vida para solucionar ese problema, y ahora si te arrepientes, yo te puedo mirar como si nunca hubieras pecado, y aquí estoy como el hijo pródigo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Esta es una parábola que define el grande amor y la misericordia de Dios, ¿sí? Ahora, hablando de esa parábola, ¿recuerdan ustedes qué fue lo que animó al hijo a volver? Las circunstancias en las que estaba, ¿no? Tocó fondo, pero ahí estaba cavilando, ¿no es cierto? ¿Será que vuelvo? ¿Será que no vuelvo? ¿Será que me dan látigo o será que me reciben? Él tenía sus dudas, y en últimas dijo: bueno, igual no, peor que de lo que estoy ahora no puedo estar. Voy a ir y le voy a decir a mi papá que no me reciba como hijo, que yo entiendo que perdí todos los derechos, pero que me reciba como uno de sus peones, que me dé casa y me dé comida a cambio de mi trabajo, y con eso estoy satisfecho. Con esa mentalidad se fue el hijo pródigo. ¿A dónde? A encontrarse con su padre. Pero ¿cuál fue el recibimiento de su padre? ¿Cómo lo recibió? ¿Conocen ustedes la historia? Dice que lo vio de lejos. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue la actitud? Dice que corrió ¿a qué? A abrazarle, sin importar que venía oliendo a cochera, porque él trabajaba en una cochera. Maloliente, no, sucio, pero él corre y lo abraza. Y lo sorprende, porque la idea, esa idea negativa que nos han vendido, es que Dios nos está esperando para cobrarnos todas las que hicimos. Pero la palabra dice: no, Dios nos está esperando ¿para qué? Para abrazarnos, porque nos ama y porque Él ha hecho todo lo posible para que nosotros no nos perdamos y que el enemigo no logre su propósito de destruirnos.
Y qué bonito, ¿verdad? Dice que ¿qué? Que le quita esa ropa sucia, maloliente, lo manda a bañar, le da una túnica nueva, le pone un anillo en su dedo y hace una gran ¿qué? Fiesta. ¿Sí? Hace una gran fiesta. Hermano, ese es el amor de Dios para con nosotros. Si usted no entiende que usted tiene un Dios que lo ama y que quiere tenerlo con usted sin importar a dónde hemos caído, entonces usted no tendrá motivación para correr a los brazos de Dios. Preferirá ¿qué? Seguir ¿dónde? En el mundo. Tenemos que entender y entender las promesas, entender las maravillosas promesas es lo que nos va a dar fuerza para seguir adelante hacia Él. Y es lo que nos va a dar la sabiduría para decirle al mundo, no, por muy bonito que me la pinte, por muy interesante que parezca lo que usted me ofrece, lo que tengo en Dios es mucho más grande y más valioso que lo que el mundo me está ofreciendo. Esa es la manera de poder ¿qué? Seguir con pie firme hasta poder encontrar la salvación que Dios nos ha prometido. Entre más conozcamos de sus promesas y no solamente su castigo, sino de su amor, entonces más nos enamoraremos de nuestro Dios. Más nos enamoraremos de nuestro Dios. Yo una vez les contaba un testimonio de un pastor que cayó en depresión. ¿Sí? Siendo un pastor, era un pastor de jóvenes con mucho éxito. Y él cae en depresión. Y fue algo muy fuerte, ¿no? Él ya no comía, ya no dormía. Y dice que había un árbol al patio de la casa donde lloraba constantemente. Arrodillado ahí en ese árbol. Lloraba y lloraba. Le aconsejaron a los papás llevarlo al psiquiátrico, lo llevaron al psiquiátrico, no pasó nada. Entonces dice que un pastor anciano, ya mayor, un día lo visitó y comenzó a hablar con él y que el muchacho comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y le contó que la depresión se desencadenó a raíz de un pecado que él había cometido. ¿Sí? Él cometió un pecado y eso lo llevó a esa depresión. Entonces que a partir de ese momento el muchacho solamente comenzó a pensar en el castigo de Dios por su pecado. Él no pensaba en otra cosa, sino en el castigo de Dios. Y cuando iba a leer la Biblia, todo lo que leía era castigo. Siempre buscaba los pasajes que hablaban de castigo, de infierno, de maldición. Y eso cada día lo iba sumiendo más en su depresión. Y el pastor le hizo una prohibición no muy común y le dijo: a partir de hoy ni oras más ni lees más la Biblia. Un pastor que le aconsejó a un enfermo: no debes ni orar más ni leer la Biblia. ¿Cómo así? No puedes leerla. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo de una manera mal enfocada, ¿sí? Cuando oras solamente lo haces, ¿no?, considerándote el peor de los pecadores y pidiéndole perdón por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo. Esa oración se está convirtiendo en una tortura para tu vida. Entonces no ores más. Y cuando lees la Biblia, solamente puedes ver los pasajes que te condenan, pero no puedes ver los pasajes que te hablan de la misericordia y del perdón. No los podía ver. Y eso lo salvó, imagínese usted. Eso lo salvó. Después de una terapia, después de una enseñanza acerca de dejar de mirar el castigo, dejar de mirar lo malo que había hecho y empezar a mirar la misericordia de Dios, él comienza ¿qué? A restablecerse. Entonces, miren, la Biblia puede ser un arma de ¿qué? De doble filo, ¿sí? Usted no debe olvidar que Dios es un Dios sí celoso, que nos enseña para que obedezcamos, pero que también es un Dios que si usted se equivoca, en Él puede encontrar el perdón y la misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, de esa ignorancia se aprovecha el enemigo, no solamente para llevar a las personas a la amargura, porque hay muchos cristianos amargados sin poderse perdonar lo que hicieron en el pasado. Ahí llevan esa carga, ¿no? Y siempre que van a orar, ese pecado les viene a la mente y terminan llorando y amargados y sintiendo que no merecen nada de Dios.
Eso no es una obra de Dios, es una obra del enemigo. Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos en Él perdón y misericordia. A eso vino por nosotros. Entonces, debemos ganarle al enemigo en la intención de ¿qué? De engañarnos, para que perdamos nuestra relación y nuestra comunión. Debemos ganarle a Él, ¿no? En esa batalla de querer cegar nuestro entendimiento, de querer entorpecer nuestra mente para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Que Dios nos bendiga entonces, mis hermanos. ¿Ven todo lo que podemos lograr cuando nos animamos a conocer más a Dios? ¿Sí? Hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas. Yo no sé cuántos la conocen. La Biblia de promesas se llama. Es una Biblia que tiene todas las promesas resaltadas en color. Todas las promesas están resaltadas. Eso es interesante, ¿no? Poder conocer lo que podemos lograr cuando nos ponemos en las manos de nuestro Dios. Quiero que le agradezcamos a Dios por ser un Dios de amor y de misericordia, por ser un Dios de oportunidades, por ser un Dios que no nos va a dejar en las manos del enemigo para que nos perdamos. Señor, gracias. Conocemos de tu amor y de tu misericordia. Señor, si tú no nos amaras, nunca hubieras venido a dar tu vida por nosotros. Si no nos amaras, si no quisieras, Señor, nuestra salvación, no hubieras enviado a tu Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador, para que sea nuestro consolador. Todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que harás son muestras de tu grande amor, el amor que tienes para con nosotros. Hoy, Señor, queremos dejar de poner la mirada, Señor, en lo que el enemigo quiere introducir en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy queremos rechazar todo comentario, todo dardo, todo argumento del enemigo que nos quiera hacer sentir inmerecedores de tu gracia y de tu misericordia. Y recibimos, Señor, lo que tú en tu infinita misericordia, en tu decisión, quisiste darnos, Señor. La salvación, el perdón, la bendición de tu presencia, la bendición de tu Espíritu Santo que nos acompaña siempre. Recibimos esa buena noticia y queremos avanzar en esa noticia, en esa buena noticia de la salvación. Gracias por no abandonarnos, Señor. Gracias porque estarás con nosotros hasta el final de nuestros días. Y nosotros no queremos desconocer, Señor, el amor que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender el mensaje de esta parábola del Hijo Pródigo. Ayúdanos a entenderlo y hacerlo realidad en nuestra vida cada vez que lo necesitemos, Señor. Gracias por tus brazos abiertos. Gracias por esa disposición, Señor, de lavar nuestros pecados, de quitarnos la suciedad y de cambiar nuestra imagen. Gracias porque puedes hacerlo. Gracias, Señor, porque tú te alegras cuando ponemos nuestra mirada en ti, cuando decidimos volver a ti, cuando decidimos, Señor, abrazarte también y colocarnos a tus pies. Gracias, Dios. Danos fuerzas para terminar estos últimos días que nos quedan, poniendo nuestra mirada en ti, en tu amor y en tu misericordia. Señor, pedimos tu bendición para esta semana, para cada día, para cada circunstancia de nuestra vida, en nuestros trabajos, Señor, en nuestros problemas económicos, familiares. Que esos problemas, Señor, no nos roben el gozo de saber que tenemos a alguien que lucha por nosotros. Estamos en tus manos, Dios, y ahí nos queremos quedar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.